Este chico que ya estáis viendo en las imágenes se llama Sandro Tonali, italiano, acaba de cumplir los 19 años de edad, concretamente el pasado 8 de mayo, y a pesar de su tremenda juventud, lleva 2 años siendo el líder del Brescia en la Serie B italiana y ahora acaban de conseguir el ascenso a la Serie A. En este vídeo quiero comentar dos cosas. La primera parte, hablar sobre el jugador, que como muchos ya sabréis, pues llevo desde finales de 2018 esperando el momento para poder hablar de él, y también de la posibilidad surrealista, evidentemente inventada por mí, que ojalá no sea así, ojalá el Barça pues realmente la contemple y se pueda llevar a cabo, pues de que el Barça pague por el jugador y por ejemplo lo ceda al Ajax, que es algo que voy a comentar después. Primero empezaré hablando del futbolista, que como muchos podréis ver, y muchos ya lo conocen, son muchos los expertos en fútbol internacional que evidentemente apuestan por él como uno de los grandes jugadores de los próximos años, y desde luego es perfectamente comprensible, no hay más que verle jugar. Para mí tiene absolutamente todo dentro de su demarcación, dentro de su función. Su demarcación, centrocampista, función. Pues si bien podemos verle como Andrea Pirlo, realmente es increíble el parecido con Andrea Pirlo en absolutamente todo. Es decir, nació en el mes de mayo como Pirlo, lleva pues más o menos ese corte de pelo, ¿no? Esas greñitas ahí estilo Pirlo también, pero luego aparte hasta la estructura corporal, los gestos del cuerpo a la hora de golpear el balón, a la hora de conducir el balón, es impresionante, a la hora de fintar. Desde luego el chaval debe haber seguido la carrera de Pirlo, imitarlo absolutamente en todo, porque es tremendamente parecido. Aún por encima, su carrera se ha iniciado en el Brescia, igual que Pirlo, que llamó la atención de grandes equipos, fue el Inter, el que lo fichó de ahí. Luego el Inter, pues, como fue habitual en muchas carreras, le destrozó la carrera a Pirlo, pero pues bueno, terminó llegando al Milan y acabó siendo pues el fantástico jugador que ya todos conocemos. La cuestión es que Sandro Tonali en este Brescia pues ya ha levantado el interés de enormes equipos europeos. Se habla de que el Liverpool está interesado en él, de que Sarri con el Chelsea también está interesado, la Juve, el Milan, en Italia evidentemente están todos interesados. El presidente del Brescia ha comentado en las últimas horas que para nada piensan en dejarlo escapar, que la próxima temporada es una temporada importantísima en ese retorno a la Serie A, y saben de sobra pues que es el líder del equipo, a pesar de su juventud, es el líder de todo. Como decía, función, por eso lo comparé con Pirlo. Pirlo tenía una función que sobre todo, digamos que dentro del esquema Ancelotti, que era un 4-3-1-2, Pirlo ya jugaba delante de la línea defensiva y un poquito por detrás de los centrocampistas. Era el hombre que daba salida al juego, ¿no? En la Juve de Antonio Conte también se hizo muy importante y de la misma manera, línea de 3, Pirlo por delante y luego una línea de 4, era un 3-5-2, 3-1-4-2 más bien, donde Pirlo de nuevo era conector, era distribuidor, era el jugador que daba salida al juego. Yo siempre he sido crítico de Pirlo, debo reconocerlo, he sido crítico porque, bueno, como ya he comentado en otras muchas ocasiones, por parte paterna soy italiano, mi selección es y siempre ha sido y siempre será Italia, y Pirlo pues sí, evidentemente es un crack, es un jugador de una calidad técnica espléndida, pero defensivamente es un jugador que para mí dejaba muchísimo que desear, de hecho le responsabilizo de buena parte de la humillación que nos metió España en la Eurocopa del 2012, ese 4-0, pero bueno, lo pasado está. La cuestión es que Sandro Tonali es precisamente ese tipo de jugador, un jugador que juega delante de la línea de defensa y por detrás de otro tipo de centrocampistas interiores o más llegadores o de un perfil diferente. Tonali es el jugador que retiene el balón, marca los tempos, distribuye en largo, en corto y aún encima tiene capacidad para irse hacia arriba. Tonali es un futbolista muy parecido, si lo tuviera que comparar, un jugador muy parecido a Frenkie de Jong, tremendamente parecido, que además evoluciona a Pirlo en el trabajo defensivo. No digo que Tonali sea un jugador, por ejemplo, como Busquets, ni mucho menos, porque Busquets es, pues bueno, el mayor fenómeno que yo he visto a nivel defensivo en esa función. Sin embargo, Tonali sí tiene mayor implicación en ese sentido, lo cual le puede llevar a ser un futbolista mucho más importante todavía. Si evoluciona, si consigue llegar a un punto, ya digo, no como Busquets, porque llegar a ese trabajo defensivo, a esa anticipación, a esa visión de juego, pues es prácticamente imposible, pero si llega a un nivel parecido al de Busquets,
evidentemente el Barça tendría en este jugador, en este chico, el mayor fenómeno que podemos fichar para los próximos 10 años, junto con el propio Frenkie de Jong, que no tengo del todo claro, y es un vídeo que tengo pendiente también, hablar de eso, ¿no? De Jong y la posición de pivote. Tonali tiene absolutamente todo, tiene más presencia física que Pirlo, que estaba en el 1,75 m, y Tonali pues supera por poquito, pero supera el 1,80 m. Tiene, como digo, más presencia física, tiene una calidad técnica impresionante para proteger la pelota, es dificilísimo sacarle el balón, como al propio Andrea Pirlo, como a Xavi, como a Iniesta, como a Frenkie de Jong, a Artur, este tipo de jugadores. Juegan corto de primeras con una visión de juego espectacular. Si tiene que retener el balón, sabe cuándo hacerlo, desplazar en largo, sabe cuándo tiene que hacerlo y la pone, bueno, o sea, a 40 metros de primera con una precisión impresionante. Y aún encima tiene calidad técnica pues para luego hacer ese tipo de acciones tipo Frenkie de Jong, Johan Cruyff, ¿no? De salir desde atrás, buscar ese pasillo y salir y meterse entre dos líneas, hacer arrancadas, cambios de ritmo que junto con una buena calidad técnica pues le permiten defenderse y llegar incluso hasta zona de 3/4 con el balón bien controlado y manteniendo, rompiendo las líneas defensivas del rival. Tiene además buen golpeo desde media distancia, pases filtrados entre líneas, capacidad para asistir. Es brutal. O sea, es brutal. Lo de este chaval es impresionante. Esto en lo técnico y en lo táctico. En lo físico, como digo, 1,81, utiliza bien el cuerpo y aún encima tiene carácter. Tiene carácter. La Serie B es, al igual que la Segunda División Española o la Segunda División B, mejor todavía, una categoría donde te forran a hostias, para que no vamos a engañar. O sea, te dan golpes de todo tipo, en plan, chaval, que tú no nos vienes a vacilar aquí. Y aún así, pues se ha encarado con muchos. He podido ver varias escenas a lo largo de la temporada muy significativas. Tiene carácter, no se arruga. Y por tanto, para mí lo tiene absolutamente todo. Lo tiene absolutamente todo para que si las lesiones le respetan y los entrenadores que tiene y los proyectos que tiene son buenos, pues pueda llegar a ser lo que, pues mínimo lo que Pirlo. Recordemos que a Pirlo, el Inter, pues lo que comenté antes, le destrozó la carrera. Es decir, cogió un mal proyecto, le empezaron colocando en posiciones que no eran propiamente la suya, dentro de equipos que no funcionaban bien, y hasta que no llegó de casualidad al Milan y sí entendieron el tipo de jugador que era, pues no consiguió triunfar. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con estos jugadores, porque si no los sabes utilizar, al final lo que haces es destruir la carrera y al mismo tiempo el equipo no va a funcionar. Por eso, precisamente, creo que este momento es uno de los pocos donde se puede intentar sacar al jugador por una cantidad medianamente decente, es decir, una cantidad que no vaya a los 100 millones de euros. Pienso que a lo mejor el fichaje estaría en 35 o 50 millones de euros, siendo digamos, optimistas, ¿no? Porque realmente cualquiera que vea el nivel del jugador, pues yo si fuera el presidente del Brescia ni 50 ni 60, o sea, por menos de 100 no le dejo salir. Y la cuestión es que, como digo, es un jugador tremendamente parecido a Frenkie de Jong. Frenkie de Jong que se va a ir del Ajax, parece que Ten Hag podría continuar en el Ajax, y este vídeo de hecho lo hago porque tengo pensado hacer, si no es luego, pues en los próximos días, un vídeo precisamente sobre el Ajax, si será capaz de mantener su nivel, qué hacer con ese pastón que va a recibir por determinados jugadores, etcétera, ¿no? Y pienso que precisamente un golpe de efecto para el Ajax, digamos, una ayuda increíble ante la pérdida de un jugador pues, tan importante como Frenkie de Jong, sería poder conseguir a Sandro Tonali en calidad de cedido. Es decir, que lo pague el Barça y que se lo ceda el Barça al Ajax para que lo forme Ten Hag. Eso ya sería el sumum, ¿no? O sea, tanto para el Barça nos viene maravilloso, como para el propio Ajax es que pasa a recuperar un jugador que, hombre, yo no voy a decir que sea mejor que Frenkie de Jong, pero es que me atrevo a decir que está a un nivel parecido. El problema aquí son dos para realizar una operación como la que estoy diciendo. Una, que el Barça está gastando ya mucho dinero, y si lleva a cabo esas operaciones, sea de Griezmann, sea de Lacazette u otros jugadores, pues evidentemente está gastando mucha cantidad. Y además la segunda cuestión importante que echa un poco para atrás es que ya tenemos a Frenkie de Jong, tenemos a Artur, tenemos a Riqui Puig, tenemos a Aleñá. Y bueno, claro, fichar a otro jugador más de ese perfil o de un perfil parecido, pues sería un poco conflictivo, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que puede haber hueco para todos, y debo reconocer que me preocupa bastante el tema físico de Artur. Me preocupa bastante el tema físico de Artur porque
Lo he comentado a lo largo de los últimos meses, ¿no? Yo no sé si es una sensación óptica, igual estoy siendo injusto, si es así, y por lo que fuera, de alguna manera le llega este vídeo a Artur, le pido disculpas de antemano, por dudar o por, digamos, intentar ensuciar su profesionalidad, que no es mi objetivo, pero es que yo le veo a veces pasado de peso. A mí me da la sensación de que está pasado de peso. Y pasarte de peso, no ser capaz de aguantar los partidos sin padecer lesiones, pues me lleva a pensar mal de un jugador que acaba de llegar al Barça y que, claro, ¿qué pasaría si el jugador empieza a crecer, empieza a ser importante y se viene más hacia abajo? Es decir, que cada vez engorde más, que cada vez tenga más lesiones. Entonces abro una vía del miedo con Artur porque, claro, me parece un jugadorazo impresionante, yo confío plenamente en él, pero también hay que tener cuidado porque si perdemos a Artur, si Artur pasa a ser un jugador que tiene lesiones crónicas y problemas físicos crónicos, pues evidentemente no podemos ir por ahí diciendo, sí, ya, el futuro ya con De Jong, Riqui Puig y Artur ya está. No, porque si se lesiona uno o tienes un problema de este estilo, de un jugador que no es suficientemente profesional, pues tienes que tener alguna baza más. Y desde luego Sandro Tonali, pues es de lo mejor que es. De lo mejor, o sea, diría hasta el mejor que se puede fichar ahora mismo. Sí que es cierto que si pienso en un pivote puramente y desde el punto de vista defensivo, como Busquets, o más hacia Touré, debería hablar de otro jugador también muy joven, en este caso sin participar, sin minutos en el fútbol de élite, sí que ha jugado, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid en la pasada Champions, en la pasada fase de grupos de esta Champions, de esta temporada 2018-2019. Me refiero a Khéphren Thuram, el hijo menor de Thuram, que es una pasada también de futbolista. Una pasada de futbolista más desde el punto de vista de la presencia física, pero tiene muy buena colocación, una presencia física espectacular. Muy a lo Touré, una mezcla yo diría entre Touré y Busquets, salvando la distancia. No estoy diciendo que vaya a llegar a esos niveles. Estoy diciendo que el perfil del jugador pues se asemeja mucho, ¿no? A la zancada de Touré, a la capacidad defensiva y lectura de juego defensiva de Busquets. Entonces, en ese perfil más defensivo, Khéphren Thuram sería un jugador pues muy interesante, pero sinceramente, yo pienso en un futuro en el que esté Xavi en el Barça, con un centro del campo, Riqui Puig, Frenkie de Jong y Sandro Tonali, Dios mío, o sea, es que voy a volver a recuperar la expresión pornografía futbolística, o sea, esto es pornografía futbolística en estado puro, a esa gente no le quitas el balón, pero vamos, ni mandando a los geos. Y aún encima, ya digo, no estamos hablando de los típicos blandengues sin carácter, sin personalidad. De Jong tiene carácter, Riqui Puig tiene carácter y Sandro Tonali tiene carácter. Son futbolistas muy vivos, de una concentración, de un nivel de concentración y atención muy alta, con una calidad técnica increíble y con ADN Barça en las venas. O sea, es absolutamente impresionante lo de estos jugadores. Por tanto, evidentemente sé de sobra que la dirección deportiva conoce a Sandro Tonali y lo tendrán en cuenta. Pero lo cierto es que es un jugador para intentar hacer algo ya. Y yo creo que si el Barça tuviera esa capacidad económica para poder hacerlo, pues una cesión de 2 añitos al Ajax, hombre, a lo mejor al jugador no le hace ilusión, ¿no? Decir, bueno, sí, hombre, fichar por el Barça para irme a Ámsterdam y tal. Pero, hombre, una ciudad como Ámsterdam, un equipo que juega en la Champions, que juega con tu ADN, que te permite estar pues creciendo como jugador en un equipo que es puramente el Barça y garantizado a partir al Barça en 1 o 2 años. Yo creo que sería bueno para todas las partes, para el jugador formativamente, para el Barça, qué decir, y para el Ajax, bueno, o sea, ni te cuento, ¿no? A coste cero te llevas a un jugador que es una pasada. Y aparte que les viene a reemplazar uno de los mayores problemas que tiene el Ajax en estos momentos, porque es la salida de Frenkie de Jong. Sustituirle no va a ser nada fácil. Sé que ya ficharon a un jugador que hablan ahí del sustituto de Frenkie de Jong para el centro del campo, pero con todos los respetos, llegar al nivel de Tonali es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Sé que he hablado en otros momentos de jugadores como Maxim López, que por cierto sigo opinando lo mismo. Se está hablando ahora de que el Borussia Dortmund o el Sevilla podrían llevárselo. Creo que sería un buen paso en su carrera. Con Rudi García se ha estancado un poco. Creo que no ha hecho un uso del todo correcto Rudi García de Maxim López. Y él también se ha venido un poco abajo, la verdad, pero sigue siendo un futbolista tremendamente interesante como interior. Ya es más estilo Riqui Puig, más estilo Iniesta, como comenté en su momento,
pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Lo mismo que Tonali, o sea, al final el cómo evoluciona siempre depende de muchos factores. Pero en el caso de Tonali es que lo veo todavía más claro, porque aparte de las condiciones físicas, técnicas, tácticas, es que tiene carácter, es que tiene personalidad. Es un caso muy parecido al de De Ligt, o sea, son valores seguros, de estos que dices, mira, tiene que pasar algo extrañísimo, extrañísimo total, para que el futbolista no llegue a ser lo que por potencial tiene que ser, que es una de las referencias del fútbol la próxima década. En fin, yo dejo este vídeo aquí y veremos qué pasa con este chico. Para mí tiene que pasar, como digo, algo terriblemente extraño futbolísticamente hablando para que Tonali en cuestión de 1 o 2 años no esté en alguno de los grandes clubes europeos. Y el próximo verano, pues vamos a ver por cuánto sale. De hecho, yo no sé hasta qué punto es bueno que continúe en el Brescia, por mucho que vayan a seguir con el mismo proyecto. La Serie A es otro mundo, va a ser más exigencia, es posible que tenga problemas, que cambien de entrenador, que cambien el estilo y eso le puede perjudicar. Yo sinceramente creo que lo mejor para todas las partes, jugador, Barça, Ajax, sería esa operación, que sea al mismo tiempo pues que desgraciadamente existen muy pocas posibilidades de que se realice, ¿no? Es más un deseo mío que otra cosa. Pero bueno, lo tenía que dejar caer por aquí, a ver si hay una agitación de cocteleras y Cosmos, llega ahí a la dirección deportiva y dicen, pues podría ser buena idea y lo hacemos, ¿no? En fin, veremos lo que sucede con este jugador. Nada más, os animo a que en la caja de comentarios dejéis vuestras impresiones al respecto y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.